aprender un poquito, como decía el profe, de lo que nos van a presentar ahora. Nosotros, nuestro grupo está haciendo investigación en matemáticas, específicamente también en el área en el contexto en el que nos encontramos hoy día de la pandemia, de la educación virtual, que es un área que no hemos investigado, no ha sido muy investigada hasta el momento, así que ansiosos también por aprender un poco más. Ya, muchas gracias, Constanza. Ella, aparte de ser parte de la carrera, es parte del grupo de DEMAT en su núcleo estudiantil y van a elaborar un póster académico que se va a enviar en un congreso que ya les vamos a divulgar también, que aparte de no choca con las fechas del congreso del CIM, obviamente, porque queremos estar ahí también. Así que, bueno, ya todo lo impersonal ya está, así que ahora voy a pasar a la presentación. Buenos días a todas, a todos. Con el permiso de los presentes y las presentes, inicié la grabación de esto. La idea es que esta sesión pues sea compartida por enlaces para que las personas que no pudieron asistir, nosotros tenemos un canal de YouTube y en ese canal de YouTube se va a subir esta grabación, si obviamente Nuria y no tiene problema con eso, se comparte para que las personas que no van a poder asistir la puedan ver. Bueno, en nombre de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Central de Chile, agradecer a Nuria Climent, ella es doctora en Psicopedagogía, por la exposición que nos va a dar ahora, en virtud desde la carrera y también como representante y fundador del grupo de DEMAT. Saber, Nuria y el resto, que esta charla y esta clase magistral tiene como objetivo profundizar y conocer el modelo MTSK porque efectivamente tiene impacto en las dos áreas, tanto en la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, porque va a ser un insumo de enseñanza y aprendizaje y conceptualizar el conocimiento matemático del profesor y profesora de matemáticas en un curso que ven en último año en la mención en matemáticas, junto con otros elementos más, pero el MTSK ahí es parte de esta formación. Y por último en DEMAT, porque efectivamente el conocimiento matemático desde la educación especial y diferencial lo estamos utilizando con ese modelo. Entonces, ese es el doble impacto de esto. Entonces, muchas gracias, doctora Nuria Climent, por querer ser parte de esta clase magistral, así que la doy la invitación y les saludo en nombre de nuestra carrera, de la Universidad Central y desde el grupo DEMAT, agradecidas por aceptar. Así que el micrófono, la pantalla es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad y a Francisco en particular. Y gracias, Constanza. Yo espero que os sea de interés la charla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Y cualquier cosita, si tú tienes problemas para ver las interacciones y quieres preguntar, yo actúo como moderador. Vale, Así que yo te aviso, Nuria, y en algunos momentos Nuria, entre que esté presentando, quería hacer preguntas. Así que ahí siéntanse libres de preguntar en el momento que quieran las personas que están asistiendo. Adelante. Ok. Bueno, yo hablando con Francisco le decía que lo que parece que se entiende por clase magistral en Chile no corresponde con lo que se entiende en España, ¿no? Porque una clase magistral en España es algo como totalmente transmisivo, donde uno habla y los demás pues como que escuchan, ¿no? Entonces no era la idea. Lo que pretendo es compartir entendiendo que era una familiarización con el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas para personas que quizás no hayan trabajado con él, compartir con un ejemplo cómo podemos ver el conocimiento matemático especializado que sustenta la práctica de una maestra, en este caso de educación primaria. El modelo MTSK, que son las siglas, ¿no?, de conocimiento matemático especializado del profesor de matemáticas, por el nombre, digamos, en inglés, ha sido desarrollado en la Universidad de Huelva dentro del núcleo del Seminario de Investigación y Didáctica de la Matemática, por eso tienen aquí este logo, donde ahora mismo, ¿no?, hay conectados algunas personas del seminario, Mónica, Marita, Luis Carlos, y puede que se hayan incorporado después más personas que ya no he visto, ¿no? Y ahora también el trabajo, digamos, con este modelo de conocimiento se inserta dentro de una red
que ha sido reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, perdón, ¿vale? Bueno, por situarnos un poco, ¿qué interés tiene para nosotros trabajar sobre el conocimiento del profesor de matemáticas? La tesis, que está fundada en investigaciones, es que si mejoramos, ¿no?, o si se enriquece el conocimiento del profesor de matemáticas, mejora la enseñanza, su forma de enseñar a los estudiantes, y eso repercute en el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, como todos, ¿no?, como buscamos como fin última la mejora del aprendizaje, y nuestra herramienta o nuestro medio es a través del conocimiento del profesor. Yo he pensado empezar directamente por la práctica, por un fragmento, lo que voy a mostrar son 2 sesiones de aula en fragmentos de la transcripción. Y es la práctica de una maestra de educación infantil, de tercero de educación infantil, en este caso una clase de 5 años, de un colegio público de un pueblo de aquí de la provincia de Huelva. En esta clase en concreto, en este momento había 25 niños. Es la maestra del grupo, la que está siempre con el grupo, y aquí en infantil, este es el tercer nivel de infantil. Desde el primer nivel de infantil se mantiene la misma maestra, con lo que es el tercer año que ella trabaja con estos alumnos. Esta maestra cuenta con 14 años de experiencia como docente de educación infantil y participa en un grupo de profesores de investigación colaborativa con profesores de distintos niveles educativos, donde también hay investigadores en didáctica de la matemática, entre las que me encuentro. Como ven aquí, la idea de la maestra es iniciar el concepto de división. La primera actividad que propone a los estudiantes es que repartan en parejas 12 fichas como de parchís, en 2 vasitos. Y lo que quería preguntarles es por qué imaginan que propone la actividad en pareja, si tiene alguna repercusión, por qué dar 2 vasitos a cada pareja y por qué 12 fichas. Bueno, y me gustaría que me dijeran las ideas que se les ocurren. El chat no está activo. Puede ser por el chat, puede ser interviniendo, porque creo que Sí, tampoco sí, es abierto, Eduardo. Dale nomás. Si quieres preguntar, dale. Bueno, más que preguntar, responder. O responder, perdón, eso. Sí, sí. Eduardo, ¿querías preguntar? O sea, perdón, ¿querías responder? No, solo era una observación para escribir en el chat cuando correspondiera, en mi caso. Gracias. Okay. Ya, adelante, Constanza. Contesta, ahí aporta con... Dale nomás. A mí se me ocurre de que la actividad se propone en parejas como una forma de, teniendo en cuenta que la división es una repartición, para que la repartición sea equitativa, digamos, entre ambas personas. Y es como la misma respuesta de por qué le da por qué le da un vasito a cada persona y 2 vasitos a cada pareja, como para que la división sea equitativa. Eso pienso yo. Genial, muchas gracias, Constanza. ¿Alguna otra idea? Si estáis de acuerdo. ¿Y por qué 12 fichas? Levanten la mano o intervengan nomás sin problema. Mónica. Mónica. No se te escucha. ¿Tienes el Javiera. audio desactivado, Mónica? Sí. Vamos a darle paso a Javiera mientras Mónica pueda comentar. Já está. Desculpe, estava distraída. Eu escolheria 12 peças porque o 12 é múltiplo de 3 e de 4 e de 2, tem muitos divisores e então é um número que dá para trabalhar a divisão com diferentes divisores. Muchas gracias. Muchas gracias. Javiera.
Bueno, también un poco planteando lo que ya he mencionado, que claro, al ser trabajos con número par, todo va como dosificado en la cantidad que se va a reunir. Igual, por ejemplo, si son 2 vasitos por cada pareja, no sé si es lo que estoy pensando, pero al ser estudiantes de 5 años también tienen que trabajar como o sea, como que tienen que trabajar la autonomía, pero sin perder como el acompañamiento del otro. Pero claro, existe como una relatividad entre lo que es los números pares en todo lo que es la sesión completa. Todo es como en base a un par. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, bueno, si no continuamos, no os veo, entonces por eso me estoy aquí un poco a la espera de lo que decís. Bueno, pues vamos a seguir si queréis con la clase. Espérame. Yo había me había costado, sí, mi Luis mano. Carlos. Sí, disculpa. Por completar lo que ha dicho Mónica, tengo la sensación de que la maestra va a pedirles después nuevas tareas. Estas mismas 12 fichas las va a repartir no solo en 2 vasitos, me imagino. Luis Carlos, no sabrás la sesión. No, digo por completar lo de eso, Mónica, porque claro, si no lo completamos, yo no he visto este vídeo, no es una trampa, ¿eh? No lo he visto, o al menos no lo recuerdo haber visto, pero seguramente la actividad no termina aquí, la actividad continúa. Y además sospecho que no siempre va a ser divisible entre 3, 4, 6 y 12, sino que en algún momento habrá una división que no sea entera, sospecho, pero eso ya lo veremos. Muchas gracias. Ya, veo, no hay más manos pedidas, Nuria. Yo solamente hacer el comentario si estos vasitos en algún momento se taparán o no, quizá en virtud de lo que también estaba comentando Luis, o van a estar siempre abiertos, pero quizá eso lo va a ver más adelante o no es opción. Así que eso, gracias. Sí. No hay más manos pedidas, así que sigamos nomás. Vale, tú me dices, porque yo no veo sí. Sí, solo que delante tardé en activar el micrófono cuando Luis Carlos tenía la mano pedida. Así que, Javiera, baja la mano, por favor, y sigamos. Perfecto. Bueno, continuamos con la sesión y veamos, ¿no?, lo que ocurre. Cuando al principio de la sesión la maestra da estas instrucciones, ¿no? Dice, por parejas, hoy me tenéis que ayudar a repartir unas cositas que os voy a dar en 2 vasitos. ¿Sabéis qué significa repartir? Y los niños van interviniendo. Uno dice, si fuera un juego y uno tiene más que otro y se te gasta, es que el amigo que tenga más le pueda dar al otro. La maestra responde, ¿qué pensáis de lo que ha dicho Alba? ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué? Compartir es una cosa y repartir es otra. A ver, otro niño. Si un niño tiene muchos juguetes y otro tiene poco, pues le puede dar. Y le pregunta a la maestra, ¿eso es compartiendo, repartiendo o repartiendo para compartir? Repartiendo para compartir, dice la niña. Como veis, ya aquí se ve cómo sale la idea del reparto equitativo de alguna manera. Y al proponer la tarea en pareja y en 2 vasitos, como bien habéis dicho, ¿no?, Constanza ha comentado, lo que espera es que los alumnos no se conformen con un reparto no equitativo porque ninguno va a querer tener menos que el otro. Entonces, ella espera que la equitatividad surja de forma natural en la tarea sin que lo haya dicho explícitamente en el enunciado. Bueno, no lo he comentado. Después vamos a comentar el modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, pero esta idea de saber cómo van a actuar los estudiantes con este contenido, con la división, ¿no?, con la división como reparto, sería conocimiento de la maestra sobre, esa es la categoría, cómo interaccionan los alumnos con ese contenido. Sigue entonces y dice, bueno, pues vamos a ver si sabéis repartir lo que os voy a dar. Por pareja, cada uno lo hace con su pareja. Os lo voy a poner en la mesa, pero todavía no se hace nada. Lo podéis tocar, mirar, y es en ese momento cuando reparte a cada pareja 12 fichas. Ahora os voy a dar a cada pareja 2 vasitos. ¿Qué creéis que pasará?, le pregunta a los niños. Que habrá que meterlos en los vasitos, dice, que no nos quedará ninguno. Venga, lo vamos a repartir en vasitos. El por qué los 12 fichas lo vamos a ver más adelante,
coincide, ¿no?, con lo que dice Mónica, de, por un lado, los divisores del 12, el juego que le va a dar, y después veremos si ocurre lo que anuncia Luis Carlos, que va a proponer distintas tareas con las 12 fichas, distintos repartos. Y también el 12, tenemos que tener en cuenta que son niños de 5 años. El 12 es un número suficientemente grande como para que no sea inmediato, o sea, tiene algo de reto, y también es manejable manipulativamente y es un número que ellos se pueden imaginar, ¿no? Lo que muestra conocimiento de la maestra sobre las variables que entran en juego en la tarea, que después veremos que es otro de las categorías, ¿no?, del modelo MTSK. Y luego una cosa interesante, cuando dice que creéis que pasará, ya veremos que es algo que se repite en la maestra. Normalmente pide a los alumnos que se adelanten y que se imaginen qué es lo que va a ocurrir, estableciendo conjeturas. Así el estudiante hace una conjetura, ¿no?, sobre lo que ocurrirá matemáticamente. Eso muestra la importancia que le da la maestra a que el estudiante vaya reflexionando sobre el proceso de la resolución de problemas, parándose incluso antes, ¿no?, de ponerse a actuar, ¿no?, lo que podemos asociar a la metacognición. Ya se hace el trabajo en pareja, los niños han hecho los repartos y la maestra ha estado apoyando en cada pareja, ¿no? Ha ido pasando y ahora hace la puesta en común. Y les dice, ahora me tenéis que contar a mí o a un compañero cómo lo habéis hecho. Surgen distintas estrategias y aquí vamos a ver algunas. Perdón. Algunos niños lo que hacen es que primero reparten y como no les queda igual en los dos miembros de la pareja, entonces las que tiene de más uno las va compensando, ¿no?, entre los dos equipos. Otros hacen un reparto de 1 en 1 hasta que completan las 12 y algunos también van haciendo un reparto, pero en vez de 1 en 1, de 2 en 2. Aquí se ve el dibujo de 2 de los niños, luego veremos que les va a pedir dibujarlo. Vemos en el caso de Celia como en un principio uno de los miembros de la pareja tenía 5 y entonces recibe uno de la otra o del otro compañero y ya se queda con 6. Y también vemos esa idea del reparto y compensación en el caso de Isabela, donde una tenía 7 y otro 5 y lo que marcan son los 2 que tienen de diferencia y que después van a igualar. Vemos aquí como la maestra, si nos fijamos en la puesta en común, pregunta cómo lo habéis hecho. Lo que prima son las estrategias de cómo se reparte, imaginando además que los niños pueden hacer distintas estrategias. Esto habla de cómo ella concibe la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, donde lo que interesa no es el resultado, sino el proceso y también la resolución de problemas. Ahora, cuando los niños empiezan a comentar por pareja, invita a las parejas a que comenten cómo lo han hecho. Cuando van interviniendo, las preguntas que les hace tras la intervención son del estilo que vemos ahí. Por ejemplo, entonces, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Como Jadilla o como Celia y María, que son 2 de las parejas que han comentado antes? ¿Y ahora tenéis los 2 lo mismo? A otra pareja también que decía que lo habían contado antes de repartir. Pregunta, ¿quién más había contado antes las fichas? ¿Qué podemos ver aquí? Vemos otra vez cómo les pide que comparen las estrategias. Si le pregunta, tienen 5 años, y le pregunta si la forma en la que ellos han trabajado es igual que la que han hecho sus compañeros o la que han expuesto sus compañeros previamente. Lo que le interesa, además de ese énfasis en las estrategias que hemos dicho antes, es que sean capaces de comparar sus estrategias con las de los demás, ¿vale? Y de identificar las similitudes o no, lo que habla también de su concepción sobre cómo se enseña y aprende matemáticas. Y por otro lado, cuando pregunta quién más había contado antes la ficha, imagina otra posible estrategia, que es que cuenten previamente el total y que estimen cuánto debe tener cada niño, ¿no? Que daría cuenta también del conocimiento que tiene a priori sobre posibles formas de interactuar los alumnos con el contenido. Una vez que termina esa puesta en común, lo que hace ahora es proponerles que dibujen lo que han hecho. Entonces les dice, vamos a poner todas las fichitas en el vaso, vamos a coger el rotulador negro y a pintar lo que hemos hecho. Y a cada niño le entrega un folio. Los niños hacen sus dibujos y después les pide que salgan para explicar qué es lo que han dibujado.
Sale una niña, Claudia, que tiene este dibujo, y le pregunta, ¿en el vaso que has pintado? La niña lo está mostrando a todos los demás. Claudia le dice, las fichas que me ha dado la seño. ¿Alguien lo ha hecho también así? Que en el vaso ha metido todas las fichas que os he dado, y le dice a Claudia, porque tú aquí ¿qué has metido? ¿Todas las fichas que te he dado o todas las que tenías al final? Claudia le contesta que eran las que le había dado. En otro momento de la intervención había otro niño que muestra su dibujo y le pregunta, ¿eso qué era? ¿Antes o después de repartirlo? El niño explica que era después. ¿Alguno tiene esto en su dibujo? Un vaso con las 6 y varios niños levantan la mano. Ahora, bueno, podemos ver cómo en la secuencia de la actividad aprovecha, ¿no? Que sabe que favorece el aprendizaje si primero se plantea manipulativamente y después así, ¿no? Con un formato icónico simbólico, ¿no? Con los dibujos, lo que da cuenta de su conocimiento sobre cómo aprenden los niños y sobre todo a esta edad matemática. Coge entonces los dibujos y los va pegando en la pizarra y los pega en columnas. Los pone como en diferentes columnas y le va diciendo a sus alumnos que se acerquen a la pizarra y pongan su dibujo en el grupo que más se parezca al suyo. Primero salen algunos niños, explican su dibujo, hacen esta reflexión sobre qué es lo que está mostrando, si las fichas que le había dado la maestra, las que quedan al final. Y una vez que se explican varios y se ponen en columna, ella le pide a cada niño que salga y ya sin explicarlo que lo coloque en una de estas columnas. Una vez que se han dispuesto los dibujos en columnas, ella explica en general, ¿no? Y llama la atención sobre los distintos tipos de representaciones, que ahora les voy a mostrar en un gráfico. Dice, algunos habéis dibujado cómo los habéis repartido, otros han dibujado cuántas fichas había. Aquí hemos dibujado cómo se han ido repartiendo, aquí los que quedaban, y otros niños han pintado como si fuera un resumen de todo. ¿Habéis visto? Y están todos bien. Un segundo, a ver si sale. Ahora, estas son las columnas, ¿no? Entonces, algunos de los niños dice que han dibujado como la situación inicial, ¿no? A lo que ella le llama planteamiento. Otros han dibujado cómo se hacía, como por ejemplo estos dos, este que vimos antes y otro. Otros han dibujado cuántos quedaban, 6. Y otros han dibujado como un resumen, que sería en este caso. De esta manera va haciendo explícito a los alumnos la diferencia entre lo que tenemos en un principio, cómo resolvemos, cuál es el resultado, bueno, ya esto que le llama como una especie de resumen. De alguna manera, aunque no le pone nombre, está aludiendo a los datos del problema, a la forma de resolverlo y a la solución. Además, pidiendo, ¿no?, a los niños, que hemos de pensar la edad que tienen, ¿no?, 5 años, que salgan y que coloquen su dibujo en la columna, después de explicarlo, que lo coloquen en la columna que corresponde, les pide también que vuelvan a hacer una comparación crítica de su dibujo con el de sus compañeros. Bueno, ahora, como Luis Carlos adelantó, propone otra actividad. Hemos de decir que esto se hace en 2 sesiones de clase. En esta segunda actividad les pide ahora que repartan individualmente 12 pegatinas en 3 vasitos que deben dibujar los vasitos. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿qué supone ahora que se plantee individualmente? O sea, los cambios en la tarea ahora es individualmente, son en vasitos y son vasitos además que no son reales, son vasitos que ellos tienen que dibujar. ¿Qué permite el 12 y el 3? ¿Por qué pegatina y por qué el dibujo de los propios vasos en vez de dar otra vez los vasos? ¿Y qué dificultades esperáis que surjan? Os doy la palabra. Ya, estoy atento. A ver qué se escucha con retorno. Vamos, levante su mano.
Constanza. Podría responder por qué pegatinas y el dibujo propio de los vasos podría ser como una forma de ya avanzar a un mayor nivel de abstracción. O sea, en el ejercicio anterior tenían que manipularlo y lo hacían con elementos concretos y ya esta vez ahora tienen que, digamos, dibujarlo, o sea, entenderlo, comprender los datos y pasarlo a un nivel pictórico. Y el 12 con el 3 también permite trabajar los múltiplos de la división. Y la última del por qué se plantea individualmente y, no y sean 3 vasitos, yo creo que esta vez para que el ejercicio no sea de repartición con alguien más, o sea, como lo que decía usted delante, de que va a haber como esta parte como equitativa de que ninguno de los dos va a querer quedar con menos que el otro. Entonces, yo creo que también se busca trabajar en ese ejercicio individual como el concepto de repartición en cada dibujo, digamos, en cada vaso. Eso creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. ¿Alguien más? Vamos viendo quién más quiere responder las preguntas que está haciendo la profesora. ¿Yo, profe? Fernanda, adelante. En verdad, a responder muy parecido a lo que dijo Constanza, pero de pronto también en el trabajo individual es también como ir avanzando las dificultades para ir aterrizando como mejor el contenido. Como se va enseñando en este caso el tema de la división, y creo que partir como con parejas, con una persona, en este caso es trabajar junto a los niños, y después ir avanzando en actividades y llegar a un punto en que trabajen individualmente, también ahí es como que se va también viendo cuánto va aprendiendo el niño en este caso o qué va entendiendo y se puede manifestar eso. Excelente, Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar qué dificultades creen que pueden salir? En este escenario, ¿qué dificultades se podrían plantear? ¿Quién quiere comentar aquí? Yo creo que una dificultad es que, como en el ejercicio anterior lo dividían en 2 vasos, tienen que dividirlo en 3. Puede que también esa sea una dificultad que ya sí había 6 puntos, como ahora llegar al nivel mayor de que ahora tienen que repartirlo no en 2, sino en 3 la misma cantidad. Creo que podría ser una dificultad. No escucho muy bien, no sé, Francisco, Sí, si tú puedes repetir, Constanza, de nuevo, porque se escuchaba con un poquito de interferencia, por favor. A ver, ¿se escucha bien? Dale, a ver. Que yo decía que puede ser como la dificultad, que esta misma cantidad que ya habían trabajado anteriormente, ahora no solo anteriormente la habían repartido en 2, ahora tienen que repartirlo en 3, entonces yo creo que ese podría ser una dificultad. Otra dificultad podría ser también el tema de la abstracción, o sea, es distinto a que uno manipule algo y lo reparta, a que tenga que, digamos, dibujarlo. O sea, ahí yo creo que tiene un nivel de comprensión mayor en el niño. Eso yo creo que podría ser 2 dificultades. Ahora sí, muchas gracias. Sí, ahí sí. ¿Alguna idea más? Viendo si es que alguien más habla aquí. Creo que por ahora no, Nuria. Sí. ¿Yo? Fernanda, ya. Sí. Pienso que otra dificultad también puede ser en la representación, como ellos tienen que dibujar también. Entonces pienso que también eso podría ser una forma en que les dificulte, aparte de también separar lo que dijo mi compañera recién. Gracias, Fernanda. Solamente aclarar un puntito aquí, lo icónico que plantea Nuria, que efectivamente se entiende como una representación, nosotros la vemos como pictórico. Por si acaso, Nuria y también a mi grupo, porque en Chile la habilidad de representar se ve pictórico, concreto y simbólico, y lo pictórico tiene alusión a lo icónico. Son sinónimos,
y aclararle al grupo que está presente en clase y a ti también, Nuria, cuando ellas se refieren a lo pictórico. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues como habéis comentado, ¿no? El hacerlo ahora ya no manipulativo, aunque tienen que pegar las pegatinas, ¿no? Y dibujar ellos el vaso, supone, como habéis comentado, un paso hacia la abstracción, pasar de lo manipulativo a lo que es algo más icónico. Y ahí, por ejemplo, surgía como dificultad que había niños que empezaban dibujando los vasos, dibujaban unos vasos muy pequeños y si no les cabían las pegatinas, pues entonces tenían problemas para completar la tarea, ¿no? Por ejemplo. En este caso, la maestra, otra vez antes de darles el material, les pregunta, a ver, ¿qué pensáis que va a ocurrir? ¿Habrá más o habrá menos del resultado, no? Y algunos niños dicen menos, otros más. Uno de los niños, Alberto, dice más y le pregunta a la maestra, ¿qué piensas que habrá más? ¿Por qué? Porque son 3 vasos, dice. Pues ahora lo vamos a comprobar. Volvemos a ver cómo antes de que trabajen les pregunta qué es lo que van a ocurrir o lo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Que estimen, que se imaginen, ¿no? Esa importancia de reflexionar en el proceso de resolución del problema. Le pregunta de antemano qué piensan que va a ocurrir también, si habrá más o menos, y parece que ella puede pensar que va a haber dificultades, que en este caso pueden pensar que al ser más vasos van a tener un resultado mayor y de alguna manera lo que está trabajando, sin que por supuesto quiera que lo formalicen los niños ni mucho menos, pero está trabajando la relación entre el cociente y el divisor cuando el dividendo se mantiene constante y esto muestra su conocimiento matemático en relación con esta propiedad. En este caso hay muchos niños que hacen repartos no equitativos. La puesta en común no se hace ya como antes pidiéndole a cada pareja, porque además aquí no era pareja, ¿no? que contara, sino se hace en asamblea, o sea, todos los niños sentados en forma de U. Ante ese hecho de que ya había bastantes repartos que no eran equitativos, comenta, ¿en los 3 vasos puede haber uno más, en otro menos y en otro más? ¿O cómo tienen que estar los 3 vasos? Igual, dice una niña. Iguales. ¿Y vosotros lo teníais iguales? No. Pero lo podéis arreglar, ¿verdad? Y entonces les pide que lo arreglen. Le pide entonces a esta niña, Ana, que dibuje en la pizarra el procedimiento para arreglarlo. Ana dibuja 3 vasos y pone 4 fichas en cada uno directamente. Le dio las pegatinas, era una pizarra de esta de rotulador y pegó las 4 fichas en cada uno de los vasos. Y la maestra le dice, ¿por qué le vas a pegar 4 a cada uno? Porque ya hemos dicho que cada uno tiene 4. Dice, sí. Claro, pues ahora te voy a tener que pintar otra cosa, le dice. Y le pone 4 vasos, le dibuja 4 vasos y anima a otra estudiante a que haga de nuevo el reparto, con las 12 pegatinas y los 4 vasos. Aquí vemos, ¿no? De nuevo, cómo se ve el uso del 12, 12 entre 2 el inicial, 12 entre 3 la tarea segunda, 12 entre 4 ahora, ¿no? El juego que le da, donde todas las situaciones son asequibles, ¿no? Para esta edad. Bueno, perdón que me adelanté. Entonces esta niña nueva, Beatriz, coloca 4 pegatinas en 3 de los vasos y uno lo deja vacío. Esa es su solución, ¿no? De hacerlo en 4. La maestra le dice, mirad, ¿ha repartido Beatriz las 12 pegatinas en los 4 vasitos? No, le dicen. Uno de los alumnos dice, por eso había menos, tenía que haber menos. Él se refiere a que él conjeturó que en este caso iba a salir menos de resultado que antes. Beatriz, dice la maestra, ¿ha repartido entre los 4 vasos? ¿Qué ha pasado? Y Beatriz dice, pues que estos tienen 4 pegatinas y este no tiene ninguna. Pues los tienes que repartir los 4 vasos. ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a arreglarlo. Y ya la niña lo arregla, ¿no? Va quitando pegatinas de cada uno de ellos, va quitando una y lo va poniendo en el otro. ¿Qué vemos? Que su idea de que los alumnos hagan conjeturas se plasma, digamos, ¿no? Como vemos en este alumno que había hecho la conjetura de que iba a salir menos y ahora la confirma. Vuelve o se pone de manifiesto que las dificultades que la maestra esperaba al aumentar el número de vasos se observan. Ya hay niños que ponen el resultado inicial y creo que fue Constanza la que dijo que quizás el resultado inicial o anterior podría quizás distorsionar y se observan otras dificultades. Aquí es mucho menos natural para ellos el que tengan que ser equitativos. Y este ya es el final de la sesión.
Al final de la sesión, cuando ya han realizado las 2 tareas y se han puesto en común, la maestra comenta y le vas preguntando a los niños, ¿qué es lo que teníamos? Dicen 12 fichas. ¿Qué más teníamos? 2 vasos. ¿Y qué teníamos que hacer con los 2 vasos y las 12 fichas? Repartir en partes iguales. ¿Cómo lo hemos hecho? De varias maneras. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? 6 y 6, dicen los niños. Pues estos son los problemas. Primero tenemos una cosa, luego tenemos que hacer algo para conseguir un resultado. Les está llamando la atención sobre los datos del problema, las 12 fichas y los 2 vasos en el problema inicial, la condición, repartir en partes iguales, aunque lo de partes iguales no estaba explícito, la forma de resolverla y la solución. Vamos a intentar concretar estos elementos que hemos visto ahora de manera, digamos, más informal, desde el punto de vista del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. En este punto lo voy a presentar para aquellos que no están familiarizados con el modelo. Lo voy a hacer de una forma bastante breve. Si hay alguna duda, por supuesto, me comentáis. Sí, Nuria, antes de que vea esta parte, un pequeño aviso. El chat pareciera que no está disponible. Yo estoy atento al correo porque me hablaron por interno de eso, así que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden enviármelo al correo y yo se lo hago aquí a Nuria. Pero también siéntanse libres de abrir el micrófono, solo que habían un par de personas que no podían abrir el micrófono y me estaban comentando cómo podían hacerlo. Así que en mi correo, francisco.cofre@usach o ucentral.cl, y ahí me escriben. Eso, gracias. A ti. Bueno, por supuesto, pues podéis preguntar directamente, sin problema. Bueno, la idea del modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas es considerar el conocimiento del profesor de matemáticas específico de la matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje y diferenciar 3 subdominios. El conocimiento matemático, que es esta parte que tienen aquí, el conocimiento didáctico del contenido o pedagogical content knowledge, y las concepciones o las creencias sobre la matemática y la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Les voy a comentar cada uno de los subdominios o de los dominios con los subdominios. Llamamos dominio, digamos, al conocimiento matemático didáctico del contenido y concepciones, y subdominios a cada una de las componentes de estos dominios, con algunos ejemplos. En el conocimiento matemático diferenciamos 3 subdominios. El conocimiento de los temas, que se puede entender como quizás el conocimiento disciplinar en el sentido más tradicional, ¿no? Lo que siempre se ha asociado más quizás al conocimiento matemático, y creo que queda más claro cuando se observan las categorías que se han diferenciado en este subdominio. Para mí, una de las riquezas del modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas es que, como queríamos crear una herramienta que nos sirviera para analizar en las investigaciones el conocimiento del profesor de matemáticas, hicimos el esfuerzo de diferenciar categorías dentro del contenido de cada uno de los subdominios. Y así, en el conocimiento de los temas o de los tópicos, diferenciamos que el profesor conozca distintos procedimientos matemáticos, definiciones, propiedades y los fundamentos de estas definiciones, distintas formas de representar el contenido y distintas situaciones, fenómenos que dan sentido a los contenidos. Por ejemplo, en el caso de la maestra que hemos visto, se ve cómo conoce como propiedad de la división la relación que antes comentaba entre cociente y divisor cuando el dividendo se mantiene constante, y en cuanto a situaciones que dan sentido al contenido de la división, muestra cómo lo que aquí pone en juego, ¿no?, es el conocimiento de la división como reparto. Otro de los subdominios del conocimiento matemático es el que llamamos conocimiento de la estructura, que es, digamos, el conocimiento entre las distintas conexiones entre contenidos matemáticos. Las categorías hablan de saber cómo el contenido que estoy trabajando, por ejemplo la división, conecta con otros más avanzados, con otros más simples, algunas conexiones que atraviesan distintos núcleos de contenido o algunas que sirven como de apoyo, de herramienta en otros núcleos de contenido. En esta sesión, con lo que hemos visto, no se observa a priori conocimiento sobre la estructura, por eso no me voy a detener más. El último de los subdominios del conocimiento matemático es el conocimiento, le hemos llamado de la práctica matemática. La práctica matemática no se refiere a la práctica de aula, sino a hacer matemáticas, a demostrar, a definir, a resolver problemas. Las categorías en este caso no son tal cual categorías, sino que son indicadores. Y aquí lo que podemos observar en relación con el indicador
procesos asociados a la resolución de problemas, cómo conoce, por ejemplo, las partes de un problema o la importancia de la metacognición. En el conocimiento didáctico del contenido también diferenciamos 3 subdominios: el conocimiento de la enseñanza, donde se consideran las categorías el conocimiento de teoría sobre la enseñanza, sobre recursos, tanto materiales como virtuales, o el conocimiento de estrategias, técnicas, tareas y ejemplos. En esta sesión podemos observar cómo la maestra conoce, ¿no?, las tareas y variables de la tarea para abordar la enseñanza de este contenido, como la idea del 12, ¿no?, como reto asequible. En el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas, que es otro de los subdominios del conocimiento didáctico del contenido, también diferenciamos la categoría teoría sobre aprendizaje, fortalezas y dificultades. Las voy a ir explicando con los ejemplos. Teorías de aprendizaje, por ejemplo, en este caso, esa idea de que se aprende con la secuencia de lo manipulativo hacia lo incónico simbólico y a lo oral, ¿no? En cuanto a fortalezas y dificultades, aquí la maestra es consciente y conoce que puede haber confusión, a que mayor número de vasos, mayor será el resultado. Las formas de interacción con un contenido hablan del conocimiento de la maestra sobre cómo se relacionan los estudiantes con ese contenido, cómo, digamos, actúan ante él. Por ejemplo, en este caso, esa idea de que la equitatividad de la división puede ser algo bastante natural en una situación donde para ellos no sea necesario un reparto justo. Y la última de estas categorías es los intereses, la motivación de los estudiantes hacia el contenido. El último de los subdominios del conocimiento del didáctico del contenido es el conocimiento de los estándares de aprendizaje de la matemática, que hace alusión al conocimiento del profesor sobre lo que su currículum, digamos, de su país, el nivel, le indica sobre el aprendizaje, y también otros documentos curriculares en cuanto a qué puede esperar que aprenda el alumno, hasta qué nivel es esperable que espere y cómo puede secuenciar los temas. Aquí, digamos que a priori, a simple vista, o por lo menos con la información que tenemos, no se observan evidencias de este conocimiento de los estándares. Habría que preguntarle a la maestra, ¿no?, cómo lo considera o qué consideraciones ha tenido en cuenta de cara al currículum. Por ejemplo, una de las preguntas interesantes podría ser ¿por qué abordar esta sesión? Porque de hecho la división no es un contenido de la etapa de educación infantil. ¿Qué observamos si vamos ahora y situamos lo que hemos ido comentando por subdominio? Observamos varias evidencias del conocimiento de la maestra sobre cómo aprenden los niños la división a este nivel. La idea esa que habíamos ido diciendo de que puede ser natural el reparto equitativo, que se esperan distintas formas de repartir, algunas más, digamos, básicas, ¿no?, como el repartir 1 a 1, y otras más avanzadas, esa idea de la secuencia en la que se aprende y posibles dificultades. También observamos y vemos la relación con ese conocimiento sobre cómo se aprende, algunos elementos sobre cómo enseñar el contenido, en las variables que introduce en la tarea, en esa idea de que se haga una comparación crítica del trabajo y en su previsión, digamos, de la actividad 2, que es más abstracta que la primera. En las concepciones podemos vislumbrar cómo se imagina o cómo quiere la maestra, ¿no?, que sea la sesión por digamos, los objetivos que ella propone en función de cómo concibe que se enseña matemáticas. Le importan sobre todo las estrategias y le importa que los alumnos conjeturen, que se adelanten a lo que va ocurriendo. En el conocimiento de la práctica matemática, en torno a la resolución de problemas, vemos cómo muestra conocer y lo enfatiza y lo hace explícito a los niños las partes de un problema y la importancia que da a que reflexionen en el proceso de resolver problemas. Y finalmente, en el conocimiento de los temas, pues observamos su conocimiento de la división, ¿no?, del significado como reparto, de la propiedad que antes comentábamos, y que la división, una de sus características es que es equitativa. He querido traer una clase de educación infantil
y que hiciéramos en el análisis con una sesión de infantil, porque creo que a veces cuesta más trabajo en una clase de matemáticas de un nivel más bajo extraer conocimiento de la maestra. Quizás sea más claro extraer elementos de conocimiento didáctico del contenido, pero cuesta, por ejemplo, trabajo a veces el enunciar o identificar elementos del conocimiento matemático, porque puede parecer que es como muy obvio, muy básico, ¿no? Yo creo que, y los trabajos que se están haciendo en el grupo creo que lo ponen de manifiesto, el conocimiento de los temas, por ejemplo, que manifiesta el maestro de infantil, y en este caso la maestra que observamos, es un conocimiento más profundo, que está, bueno, más profundo, ni más ni menos, pero bueno, que es un conocimiento en profundidad, ¿no? Y en ese sentido se ve cómo estas ideas, ¿no? Estas características dirigen y sustentan en gran medida la actividad que propone. ¿Qué es lo que nosotros extraemos de aquí? Pues una práctica como la que para nosotros hemos observado, que en alguna medida se puede decir que desafía a los alumnos, ¿no? Porque les reta matemáticamente, requiere de un conocimiento matemático profundo y sólido, tanto matemático como didáctico del contenido y con unas concepciones determinadas. Bueno, esta es la última publicación en la que aparece la presentación del modelo de manera conjunta con sus categorías, y todos estos autores son en gran parte, después se fueron uniendo otros, ¿no? Los que desarrollaron inicialmente el modelo. Y aquí, bueno, algunas de las características que a veces quizás surgen o dan alguna confusión, ¿no? En cuanto al modelo. No queremos evaluar, decir todo lo que no sabe el maestro ni el profesor, como en esta sesión, y espero haberlo podido trasladar. Lo que pretendemos es comprender cómo conoce el contenido la profesora, tanto desde el punto de vista matemático como didáctico, como de concepciones, y cómo eso explica de alguna manera lo que hace en el aula y lo que propone. Somos conscientes de que hay muchos elementos del conocimiento que necesita el profesor de matemáticas que no estamos teniendo en cuenta porque solo nos estamos ocupando de lo más específico. Por otra parte, hemos intentado que los subdominios y las categorías se definan de forma intrínseca sin tener que aludir a otras cuestiones externas. Esta disección es puramente analítica, es totalmente ficción. El profesor no conoce por un lado el contenido, por otro las dificultades de aprendizaje, sino que están muy relacionados y su conocimiento, por ejemplo, del contenido explica su conocimiento de algunas dificultades y también a la inversa, y la importancia de las concepciones. Este libro de Shenfield, donde se presenta el conocimiento del profesor como uno de los recursos que explica su acción en el aula y donde lo que se busca es comprender cómo conoce y no tanto evaluarlo, pues está en la línea y nos inspiró, ¿no? en encontrar ese reflejo de lo que queríamos con el conocimiento del profesor. Estas son algunas de las referencias, estas de algunos trabajos sobre esta sesión de infantil. Y aquí, por si les dejo la presentación, hay algunas publicaciones de análisis de conocimiento especializado de profesores de primaria y de infantil. Bueno, y con esto termino y les pido que me planteen todas las preguntas que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Presentación muy útil y muy aplicada a un contexto específico que es muy bienvenido, sobre todo para el curso y el nivel donde están trabajando la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Esto de la división es algo muy importante y muy atractivo, y nosotros nos hemos dado cuenta en realidad educativa que efectivamente genera problemas incluso a veces hasta octavo año, séptimo año. Hay niños y niñas que no saben dividir según su realidad educativa, así que sirve de mucho. Así que agradecer primero que todo la presentación, y ahora damos paso a una ronda de preguntas, de comentarios o de incluso posibles extensiones que puedan visualizar en sus trabajos. Las estudiantes y los estudiantes que están presentes están enmarcándose en su futuro proyecto de trabajo de tesis donde se incluyen las matemáticas. Por ahí hay un par de grupos que quieren hacer eso, incluyendo tecnología. Entonces por ahí podrían hacer esas preguntas. Estoy atento, levanten la mano o abran el micrófono, si es posible que levanten la mano para ir ordenando, si no pueden abrir el micrófono. Aquí hay una mano.
María José, adelante. Sí, bueno, primero que nada agradecer la instancia, creo que nos sirve mucho a algunos grupos que estamos trabajando con respecto a las matemáticas y principalmente yo quería hacerle una pregunta con respecto si sabe usted sobre estudios que se hayan llevado a cabo con el modelo en una práctica con uso de tecnología. Principalmente porque nosotras nos estamos centrando en una investigación con respecto a la gamificación en las matemáticas. Eso sería. Gracias, María José. Gracias. Bueno, yo aprovecho para decir a mis compañeros del SIN que están aquí que si ellos tienen otras ideas que complementen, que por favor lo hagan, porque bueno, entre todos puede que conozcamos más cosas. Hay un grupo que está trabajando con tecnología en enseñanza de la matemática y usando el modelo MTSK. La que está liderando este grupo es la profesora Ivonne Sandoval de México, o sea que puede contactar con ella. Si quiere, en la presentación está mi correo, si me escribe yo le pongo en contacto con Ivonne. Y ellos han hecho alguna publicación sobre MTSK con tecnología. También hay una publicación de una estudiante a la que dirigí un trabajo final de máster pues hace ya tiempo, por lo menos unos 4 años, en la revista Números, que también estaba con tecnología, con GeoGebra, pero sobre todo el grupo de México está trabajando con tecnología. O sea que si quiere me escribe y yo le paso las direcciones. No sé si alguno de mis compañeros tiene constancia de algún estudio más. No. No, yo por lo menos no. Muchas gracias, Nuria. Yo ahí hago el contacto. Te agradecería también si me puedes enviar la presentación una vez en la tarde para compartirla. Y ahí María José te escribe para profundizar más en ese punto. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre el modelo, sobre lo que expuso o cómo podría aplicar en su área, Constanza? Sí, bueno, más que nada hacer una presentación. Yo realmente no conocía el modelo. Constanza, espera un poquito, a ver si de nuevo al principio se escucha mal, a ver si puedes repetir, a ver si te escuchamos bien. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Bueno, te decía que más que nada una apreciación, a mí me pareció bastante interesante el modelo porque no lo conocía. Creo que abarca muy bien también como todo lo que un profesor tiene que saber o conocer para poder llevar a cabo práctica matemática eficiente, digamos, porque nosotros, por lo menos acá en nuestro país, se ve mucho que la mayoría de los profesores no hace matemática, pero porque no sabe hacerlo. O sea, no tiene el conocimiento primero que todo disciplinar, entonces difícilmente puede avanzar a un conocimiento mayor didáctico o de estrategias, porque por más de que quiera, no va a poder hacerlo si es que no tiene este conocimiento disciplinar. Y también creo que el modelo abarca muy bien todo, o sea, tanto a nivel disciplinar como a nivel didáctico, los intereses de los estudiantes, que creo que cada uno de esos elementos, factores, influyen tanto en el aprendizaje de los estudiantes como también en las prácticas pedagógicas que tenemos nosotros como docentes. Entonces, particularmente quería hacer esa apreciación, me pareció muy interesante el modelo, conté algunas cosas, y eso, que también el tema de generar prácticas matemáticas un poco más desafiantes y situadas también en los contextos de nuestros estudiantes, que eso también está un poco vinculado con los intereses que tienen ellos. Entonces, eso, quería añadir la apreciación, me pareció muy, muy bueno el modelo y no lo conocíamos hasta el momento. Muchas gracias, Constanza. Efectivamente, formalmente todavía no lo conocen, pero hay algunas cosas que se han ido hablando, lo simplificado, lo complejizado y algunas cositas de habilidades, pero la formalización, como les comentaba, el resto se hace en la mención en el próximo año. Bernardita. ¿Puedo antes decir una cosa? Perdón, discúlpame, Nuria, sí, dale, adelante. Lo siento, discúlpame. A Constanza, la sesión que no habéis visto, ¿no? Pero sí que habéis al menos visto de alguna manera con los fragmentos, es de una maestra que, como comentaba, trabaja en un grupo de investigación colaborativo y lleva ya bastante tiempo formándose, ¿no? Y con esta idea de resolución de problemas. Y nos gustan especialmente el análisis de estos vídeos
porque se ve como, por ejemplo, en el caso de esta maestra, puede trabajar de esa forma y sus compañeros, incluso, ¿no?, que trabajan con ella se sorprenden, ¿no?, de que trabaje en infantil, en 3, en 4 años, se plantea hacer resolución de problemas, donde los niños piensan. Yo creo que porque ha desarrollado un conocimiento especializado que además está como muy intricado, en el sentido de que no es que prime lo matemático ni lo didáctico, sino que ves cómo se asienta una cosa con otra, ¿no? Y cómo hay elementos de su reflexión matemática que apoyan sus decisiones didácticas y cómo algunas dificultades, por ejemplo, que observan sus estudiantes le lleva a profundizar en el contenido. Entonces, esa idea sobre todo que aunque el modelo parece que desgrana, porque tiene que ser así para analizar, lo que luego nos interesa es ver las relaciones, ¿no? No verlo de forma aislada. Aquí yo no lo he mostrado con las relaciones, pero también la idea después en un análisis, cuando se hace en profundidad, es intentar ver las relaciones que se dan entre los distintos elementos del conocimiento, que yo creo que también es una muestra del desarrollo profesional del profesor, ¿no? Esas relaciones entre su conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Discúlpame por interrumpirte. Bernardita, ahora sí, dale. Sí, hola. Quería hacer una pregunta. ¿Este modelo es factible para la modalidad online que llevamos hoy en día? O sea, si entiendo es si tendría sentido ver a un profesor online y analizarlo con el modelo de conocimiento especializado, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Exacto, para los niños, por ejemplo, estamos hablando de primer ciclo, por lo tanto son niños que no tienen conocimiento, o sea, como que no tienen los conocimientos previos, por ejemplo, o sea, que parten de primero básico sin saber dividir, sin saber sumar. No sé si me entiendo. Pero mi duda es, ¿qué es lo que duda? ¿Si se puede analizar el conocimiento de un profesor que está enseñando online con MTSK o si se puede hacer soluciones? Eso, ¿no? Vale, sí. Pues yo voy a hacer una contrapregunta. ¿Por qué no? ¿Cuál es la...? Porque entiendo, ¿no?, que hay una sospecha de que no, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde ves la limitante, Bernardita? Exactamente. ¿Por qué imaginas que no? ¿Por qué le ves más pegas si fuera online el contexto? ¿Bernardita? Sí, porque yo creo que presencial se puede trabajar, por ejemplo, este modelo se puede trabajar mucho mejor presencial que online. No sé. Ok, pero verás que el maestro no trabaja explícitamente el modelo, ni se trabaja con el maestro el modelo, ¿no? Entonces, imaginemos que das una clase online y se graba. Puedes ver tus decisiones, cómo se han sustentado en el conocimiento matemático que parece que tienes, ¿no? En qué consideraciones estás haciendo sobre cómo aprenden los estudiantes, sobre la enseñanza, sobre los recursos. Yo creo que igualmente, lo que sí que es verdad, y hay un estudiante de Costa Rica que precisamente está este año trabajando conmigo eso, él cree que en la enseñanza online hay elementos suficientemente diferentes como para que al MTSK le falte énfasis en algo. Eso es su hipótesis. Bueno, y diré su nombre, Gustavo Gamboa. No sé si entonces, esa es su hipótesis, pero es un poco como la idea en el Mathematical Knowledge for Teaching, que es otro modelo de conocimiento del profesor, ¿no?, de matemática del grupo de la Universidad de Michigan, liderado por Deborah Ball. Aquí, a raíz de este, se creó también el modelo TPAC, que intenta integrar la tecnología en el conocimiento matemático del profesor, como si necesitara una componente añadida, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser la duda. Si hay algo que se necesite en lo virtual en cuanto al recurso, al conocimiento del recurso, que necesite más énfasis en el MTSK, pero en principio yo creo que todos los subdominios tendrían sentido. Igualmente, otra cosa es que se pueda observar con más o menos dificultad. Ya eso puede que no, ¿no? Pero en principio, preguntando, por ejemplo, al profesor, entrevistándolo a posteriori. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Constanza, quisiera
complementar un poquito lo que decía Bernardita, entendiendo por qué también hacía la pregunta, ya que es mi estudiante, entonces por ahí entiendo un poquito más un poco. Y claro, yo creo que la actividad que tú planteaste, y ahí por ahí Bernardita me dice si lo que yo voy a comentar da sentido a lo que tú estabas preguntando. Claro, la actividad que tú planteaste de análisis incluía, por ejemplo, lo manipulativo. Y lo manipulativo, efectivamente, en un contexto online no se puede efectivamente realizar. Entonces yo creo que por ahí Bernardita detecta eso y efectivamente ve la necesidad de trabajar algo online y con recursos digitales, y efectivamente hay metodologías activas que promueven este uso, pero ojo, el MTCK establece en el conocimiento didáctico de contenido estrategias y metodologías y teorías que podrían incluir efectivamente la tecnología. Ahora, que el modelo estructurado para la docencia de matemáticas sea una cosa y que por ahí puedan aparecer ciertas extensiones o a lo mejor mayor énfasis en algunos de los dominios o no, eso es otro punto. Si vamos a tirarlo a otro sentido, por ejemplo, lo que queremos hacer en DDMAT, que efectivamente para la educación especial quizás habrá que hacer una profundización mucho más específica en las metodologías y estrategias por las diferentes características de los estudiantes. Pero claro, Bernardita, o sea, hay cosas que no se van a poder manipular, y por ahí voy a tener que usar recursos digitales o pedirle a un estudiante en contexto online, toma tú los lápices porque yo no te los puedo traer, o sea, o toma tú, para la clase mañana ten tú los vasitos porque yo no los puedo llevar a la clase. ¿Ya? Pero en sí el modelo me ayuda a estructurar una clase como docente para saber qué necesito saber, y por ahí los diferentes, y cómo analizarlo. Claro, ahora estaríamos limitados solamente a videograbaciones o a clases sincrónicas y no presenciales, que por ahí podrían quizá entregar otro tipo de elementos. Así que eso quizá complementar, Bernardita, si por ahí va tu pregunta, y quedó aclarado con lo que te dijo Nuria y lo que te comenté yo. Claro, también sí me refería a lo manipulativo y también a la interacción que hay entre el profesor y los estudiantes. Exacto, que es mucho más complicado. Pues yo tuve la fortuna de grabar a un profesor ahí en España y pude estar en su sala y ver cómo interactuaba físicamente ahí con sus estudiantes, ¿no? Lo que no podría pasar ahora, ¿cierto? Así que ya, muchas gracias. Estaba Constanza y después Mónica. No, sí, yo más que nada iba a entrar a lo mismo que había dicho usted, profe, que a lo que se refería Bernardita, que también el tema de que en este contexto yo he hecho también prácticas en matemáticas, es muy difícil incorporar este material manipulativo, que todos sabemos que es como el primer nivel de abstracción. Entonces, también creo que la interacción con los estudiantes también se ve dañada en este contexto, porque por lo menos acá en Chile, nosotros hemos tenido práctica en regiones rurales, donde la interacción se ve dañada porque no hay una interacción con todo el curso en general. Entonces, ¿cómo también uno evalúa la efectividad o cómo evalúa este modelo dentro de un aula que no es completa, que no es lo mismo que tenerla presencialmente? Entonces se ven dañadas también la estrategia y la interacción que tiene el profesor o profesora con sus estudiantes. Eso quería añadir. Muchas gracias, Constanza. No sé si por ahí, o esperamos el comentario de Mónica, Nuria. Claro, sí, porque yo creo que Mónica va a intervenir sobre eso, ¿no, Mónica? Sim, queria dizer que a questão das aulas online, a grande dificuldade são os equipamentos, porque se a comunicação não funciona, nada vai funcionar. E depois a questão do material, os alunos têm que ter o material do lado de lá, nas casas deles. Eu esta semana que passou dei uma aula com ímãs, pegatinas. E cada um tinha o seu conjunto de pegatinas e de metal que iam explorando. Eles exploraram na casa deles e eu orientei deste lado do ecrã. Que é mais difícil, porque há muita coisa que nós não controlamos, mas não tem a ver com a possibilidade de se analisar ou não o conhecimento através do modelo. Obrigada. Muchas gracias, Mónica. Sí. No sé si Nuria o esperamos a María antes. Sí, que intervenga Marita si queréis, así no es... Yo, sí, bueno, me pareció muy interesante la propuesta, o sea, la presentación que hiciste, realmente me parece fantástico haber podido identificar ese conocimiento en la maestra, digamos, en el nivel que es. Yo trabajo, vos sabés, con una profesora del nivel universitario,
pero creo que un poco para el que no está habituado o que primero se encuentra con este modelo, en realidad uno, el profesor que observa a un profesor y ese profesor no necesariamente conoce el modelo. O sea, uno no sabe con lo que se va a encontrar del profesor que está observando. Entonces, digamos, no importa si las clases son online o son presenciales. Yo desde el otro lado podría decir lo siguiente: a partir del conocimiento que tengo del modelo, como docente he modificado mis clases. Yo no me observo como profesor. O sea, reconozco que a mí el modelo me ayuda a modificar cómo dicto las clases con mis estudiantes. Y he dado clases presenciales y este año me tocaron clases virtuales y obviamente la situación es diferente, pero tiene que ver con esta cuestión de que uno no le ve la cara al estudiante cuando uno está hablando o no ve lo que está sucediendo inmediatamente. De todos modos, creo que en realidad no va a cambiar. Creo que el profesor que han observado, o sea, lo que presentó Nuria como el análisis, es independiente del conocimiento o no del modelo, de si el profesor conoció o no el modelo, es la estrategia que tiene, la forma que aborda el conocimiento. Entonces, digamos, no es que uno no va a poder verlo por la situación que se vive de pandemia o si es online o si... O sea, es bastante complejo el análisis, al menos a mí me cuesta bastante identificar algunas cuestiones, pero tiene que ver, digamos, con otra cuestión. No creo que tenga que ver si el profesor conoce o no conoce el modelo. O sea, yo voy a ir a observar un profesor de matemática que no sé ni cómo trabaja probablemente, o podría tener cierta información si lo entrevisté previamente. Y a partir de ahí voy a intentar ver qué es lo que puedo extraer de su conocimiento a partir de la observación que se hace de la práctica. O sea, creo que por ahí eso es lo que me parece que medio confunde, o sea, como decir, bueno, si yo quisiera hacer esta actividad con los alumnos, no tendría estos resultados de la maestra, o no podría verlo en mis alumnos si hiciera esta misma actividad. Muchas gracias. O sea, no sé qué es lo que piensan ustedes, pero a mí me da de pensar como que el que no conoce dice, bueno, esto si lo quiero hacer no me va a salir de esta forma, digamos. No, muy, muy útil. Efectivamente, lo que tú dices es verdad. O sea, de hecho, yo en las clases de didáctica que he tenido con mis estudiantes, yo no les he hablado del modelo directamente. Ya no les he dicho específicamente qué es, pero sí han trabajado la parte conceptual de la matemática, identificando propiedades, registro de representación, la fenomenología a través de modelos. En algún punto hemos hablado de teorías dentro de la didáctica para complementar, porque acá en Chile se trabajan con habilidades de representar, resolver problemas, modelar y argumentar. Entonces, por ahí representar también lo hemos visto desde teorías específicas, modelar, tenemos ciertos alcances. Y en algún momento lo van a formalizar, pero efectivamente lo que dices tú, puedo no conocer o conocer el modelo, y aún así un profesor puede hacer análisis del conocimiento que está haciendo otro en su práctica. Es interesante también, incluso se hace ese ejercicio de ver cómo las clases las desarrolla una persona que conoce el modelo y otra que no lo conocen. Y por ahí eso es algo mucho más interesante de visualizar también, porque que efectivamente tener un modelo, como lo dijo Constanza al inicio, efectivamente me sirve para saber de qué me tengo que preocupar al momento de llevar una clase de matemáticas. Esa es la ventaja que tendría una persona que conoce el modelo. Pero, como dice Nuria, no es el único modelo, hay otros más, y todos esos generan un abanico de lo que el profesor o profesora debería saber. ¿Por qué nosotros trabajamos con el MTSK en forma particular? Porque, claro, tiene todo una génesis muy poderosa de Schulman con el PSK, con De Vol, con el MKT, que efectivamente fueron pues, los primeros, y creo que por ahí Schulman está prácticamente todos los documentos curriculares de la mayoría de los países, está lo que declara Schulman y lo que declaran Vol, y por ahí viene el MTSK a afinar algunas cositas que están declaradas de una manera quizá muy general o ambigua en el MKT, y aparece el conocimiento especializado. Nuria, no me quise alargar mucho, pero te cedo a ti que eres la experta. Muchas gracias. Conociendo los modelos, a uno le dan ganas de hablar mucho. Otro compañero. Bueno, yo creo que quizás puede que crea confusión, ¿no? Yo creo que una cosa es la actividad de aula que hemos visto y otra cosa es su análisis. La actividad de aula,
Yo he puesto una, para mí, cuanto más rica, y no sé, me gusta especialmente poner alguna donde se vea una clase, donde haya una actividad matemática interesante para los estudiantes para que veamos cómo un conocimiento profundo sustenta eso, ¿no? Pero podríamos analizar cualquier clase, a veces cogemos pues al profesor que nos interesa o que podemos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que diferenciar la clase, que sí puede verse condicionada por el contexto de pandemia, del análisis. Y después, el modelo MTSK en un principio es un modelo analítico, esa es su finalidad, para hacer investigaciones, para comprender más para el profesor. Ahora, posibles aplicaciones, la primera, la formación de profesores, pero sobre todo para que el formador lo conozca, porque así puede tener en la cabeza en qué quiere formar a los profesores. Entonces, ahí sí que me parece interesante que el formador conozca el modelo, porque puede ser como mapa, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando esto, pero también quiero trabajar esto. Ahora, pasar a la práctica, que el maestro en el aula comprenda el modelo, yo creo que no es necesario. Que le sirve para un poco colaborativo. Sí hemos trabajado sobre algunos elementos del modelo, pero los profesores no saben los nombres de las categorías, ni mucho menos. Solo que sí reflexionan algunas veces sobre qué me espero, ¿no? De dificultad de los estudiantes, qué recursos, pero en un sentido más informal, ¿no? Yo creo que pensar que es un modelo para que el profesor se lo aprenda, yo creo que no, que eso para mí no tendría sentido. Así es, muchas gracias, Nuria. No sé si alguien más quiere comentar por ahí. Javier, a Jocelyn, Millaray. Algún cierre más que quieran hacer. También los invitados, invitadas, sí, ojo que por ahí si quieres participar, no sé, veo ahí a Sergio, veo ahí a Ivonne, a Erika. Las palabras están abiertas, estamos ya cerquita de finalizar. Constanza. Sí, más que nada hacer un último comentario con respecto a lo que decía la profesora Nuria, que en el fondo no es necesario, no tiene sentido que se aprenda el modelo completo, sino que también tiene que ver como con que este es un estándar, o sea, finalmente es un modelo, algo que nosotros debemos como aspirar a seguir o intentar, algo que nos guía, digamos, pero no es algo rígidamente estructurado que debemos aprender de memoria para implementarlo en nuestra aula. Entonces, eso quería añadir con respecto a lo que mencionaba la profesora. Muchas gracias, Constanza. Efectivamente, pues hay práctica docente que se realiza con desconocimiento del modelo y eso no pasa nada, está bien, pueden hacerlo desde otro, pero yo puedo mirar el conocimiento que pone en práctica ese profesor o profesora con el MTSK. Eso es lo importante, que tú puedes mirar una práctica docente en matemáticas con este modelo. Aprendértelo o no va a depender de la formación universitaria que hayas tenido en tu carrera, o los otros profesores en otras carreras, o actualmente, ahora en este ciclo, pues este modelo lo hemos utilizado algunas cosas y por ahí sirve, pero claro, no es el único, no es aprendérselo, pero sí lo puedes mirar la práctica docente con los lentes del MTSK. Esa es una utilidad muy grande. Gracias, Connie. Muchas gracias, Constanza. ¿Alguien más? ¿Más dudas, más preguntas? Nos quedan un par de minutitos. ¿Algún comentario general? No sé si tú... Luis Carlos. Para que se puedan llenar esos 2 minutos, me habéis contratado para eso como telonero. No, era una broma. El modelo es un modelo analítico, como ha dicho Nuria, es un modelo para comprender lo que ocurre en un aula, para comprender el conocimiento que está detrás de las acciones que el profesor realiza en su aula, ¿no? Es un instrumento fundamental para investigadores, ese es su sentido primario, ¿no? Aunque ahora, como dice Marita, aquel que lo utiliza se impregna de él de tal manera que cuando trabaja intenta reflexionar sobre qué subdominio está poniendo en juego. Claro, es un elemento que trasciende a la investigación y se convierte en un elemento consustancial en la práctica docente. Pero no es un instrumento para el aprendizaje del profesor.
No es, mejor dicho, no es un instrumento para que el profesor aprenda. Es un instrumento que podría a un formador de profesores, por ejemplo a Francisco, pues le podía permitir estructurar los contenidos que va a trabajar con sus futuros maestros sobre la base del modelo. Y para eso sirve, ¿no? Yo creo que es verdad que cuando estamos en un contexto de profesores en ejercicio, la mayor parte de los profesores quieren aprovechar lo que han recibido en la sesión de hoy para llevarlo a su aula de manera directa. Y desgraciadamente hay cosas que sí sirven para eso, pero en este caso esto podría servir en el largo plazo, ¿no? En el momento en que tú diseñas como maestro una actividad, pues puedes tomar conciencia de las necesidades informativas que tú mismo puedes tener, de cosas que te faltan para poner en juego, ¿no? Lo que pasa es que normalmente esto no va a ocurrir, ¿no? Porque para tener conciencia de la ignorancia hace falta tener conocimiento, ¿no? Y es un poco contradictorio, ¿no? Yo creo que no sería fácil verlo desde esa perspectiva. Es mejor que lo utilice un agente externo para que te ayude a comprender a ti lo que tú necesitas. Muchas gracias, Luis Carlos. Eduardo, ¿tiene la palabra pedida también? Sí, gracias. La posición mía tiene que ver con algo que me quedo dando vueltas sobre lo que se planteó acá, de la dificultad de enseñar desde los tiempos que vivimos, bajo la videollamada y la imposibilidad. Y yo ahí voy a tener una posición un poco crítica que tiene que ver con la disposición de nosotros, porque en términos concretos la realidad es esta, ya vamos para el segundo año en pandemia, estamos en una situación en que la realidad escolar, la realidad de estudiantes, la realidad del profesor es estar frente a una pantalla. Y ante eso básico que tenemos frente a nosotros, esa realidad, creo que hay que tener una disposición para ello. Es el mundo en el que estamos viviendo y nuestros estudiantes están viviendo ese mundo por hoy. Por lo tanto, si me apego al modelo, yo sí podría, bajo esta realidad, estudiar bajo la videollamada. Desde el modelo MTSK puedo estudiar el conocimiento especializado de un profesor. Y dejando de lado todos esos tapujos, todos esos supuestos de que esto es imposible porque es nuevo, es mi realidad nueva, esto es difícil, creo que para allá apunta mi no sé si decirlo crítica, pero hacia allá apunta mi reflexión. Es lo que tengo y tener una disposición a ello y trabajar en ello, frente a esa realidad. No sé si me estoy explicando respecto a lo que digo. Y desde esa perspectiva perfectamente puedo analizar y observar a un profesor y no llenarme de tapujos, de barreras, por el simple hecho de que ahora que ya no estoy frente, es obvio que frente directo el trabajo frente al estudiante es mucho mejor. Pero ¿qué tengo hoy? Es lo que tengo, esto es lo que tengo hoy. Entonces, esa predisposición la menciono por tercera vez, creo que debemos tenerla como el profesor. Es una invitación a reflexionar. Y sí se puede. Aquí se ha mencionado que se puede. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, ¿qué hubiésemos hecho si esta pandemia es 10 o 15 años antes? Habría sido terrible. ¿Cómo habríamos trabajado si en Internet recién en el 2000 empezó a aparecer mundialmente? Imaginen si hubiésemos tenido esta pandemia 20 años atrás. Wow. Muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Yo solamente cerrar un poquito más alrededor del MTSK. Una cuestión solo, lo de Eduardo. Ok, Nuria, sí. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Eduardo. Incluso yo creo, por ejemplo, que en una situación como esta, donde los alumnos no están tan presentes, el conocimiento del profesor sobre cómo aprenden los estudiantes, cómo se pueden imaginar la tarea, qué dificultades van a tener, es casi más importante que cuando estás en directo. O sea que totalmente. La situación es más difícil quizás, pero creo que requiere de más conocimiento, ¿no?, del profesor.
pero se puede hacer, claro que sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Sería interesante, ¿no? Ver incluso un profesor, por ejemplo, esta maestra, ¿no? Cómo ha trabajado en contexto de pandemia y en contexto presencial, qué cosas pone en juego, ¿no? Y cómo su conocimiento le ayuda y que le permite proponer, pero seguro, claro que sí, porque se han hecho cosas muy interesantes también, online. Esta maestra, por ejemplo, se grababa vídeos. Ella con material se lo daba a los alumnos, les proponía tareas, o sea que se han hecho cosas también muy interesantes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo solamente complementar un punto del MTSK que comentaba Luis Carlos, que a través de la formación, efectivamente, y por ahí están mis estudiantes, lo primero que hacíamos para el conocimiento disciplinar era definir un objeto, un contenido matemático, nosotros lo vemos como objeto matemático, respondiendo ciertas preguntas que yo lo construí desde el MTSK. O sea, las preguntas que ellas contestaban y ellos contestaban es ¿qué es un objeto matemático? ¿Cómo se compone y cómo procede? Y ahí está la fundamentación, las propiedades y los procedimientos que tiene todo objeto o contenido matemático. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿me sirve en mi práctica docente? Por supuesto que sí, porque me sirve para ordenar, por ejemplo, el conocimiento de los temas, que es uno de los primeros subdominios del conocimiento matemático. Me sirvió para ordenar esa parte. Y después pasamos a las representaciones, que también son parte de ese conocimiento. Entonces, la utilidad para nosotros que conocemos modelo la vemos, pero para ustedes está ahí efectivamente porque ustedes en la estructura de las clases que yo fui planteando poco a poco durante todos los años, efectivamente pues ustedes la vieron en sus clases, cómo fui orientando el conocimiento de los temas, conocimiento de la práctica y de la estructura, así que lo vieron. Eso, muchas gracias. No sé si Luis Carlos tiene la mano levantada todavía o ya no, o ya... Nuria, te doy el cierre al último comentario final que quieras hacer ya, porque ya estamos cerca de la hora. Vale, bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante también para... Se escucha eco. Los que trabajamos sobre el modelo, porque cuando lo presentamos en un contexto donde a lo mejor no es tan familiar, las preguntas que se nos hacen también, ¿no? Nos hacen reflexionar sobre su configuración. Y quería presentar a mis compañeros del seminario que están aquí, porque me gusta mucho esto de la presentación compartida y porque además muestran algunas de las líneas en las que estamos trabajando ahora con el modelo MTSK, porque Mónica Luis, que tenéis aquí en Portugal, va ahora a leer su tesis sobre el conocimiento especializado del profesor de biología, que es una de las cosas que se está trabajando, ¿no? Como el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas se sirve, ¿no? Para inspirarse quizás, ¿no? Para construir otros modelos de conocimiento especializado en otra materia. Marita, María del Carmen Regolini, de Argentina, está trabajando sobre el conocimiento especializado del profesor universitario, que estamos viendo también las posibles diferencias entre el conocimiento especializado del profesor de matemáticas de infantil, de primaria, ¿no? De secundaria, de universidad. Y Luis Carlos Contreras está trabajando sobre el conocimiento especializado del formador de profesores de matemáticas. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo, pero es como, bueno, como un crisol, ¿no? De algunas de las cosas que se están exponiendo. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a ti, Nuria. Muchas gracias a toda la comunidad. Yo te quiero dar las gracias en nombre de la Universidad Central, de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, del grupo de investigación de BEMAT por tu aporte, porque tributas con lo que tú estás haciendo efectivamente a estos tres campos, nuestro esfuerzo enorme de trabajar la matemática a nivel inclusivo. El MTSK nos ha servido mucho para analizar, por ejemplo, el conocimiento matemático que tienen desde la educación diferencial, que es algo muy importante y por ahí queremos y vamos a profundizar en eso. Es el proyecto que seduce mucho acá y que el cual estoy trabajando con un grupo importante y obviamente a forma personal también. Así que muchas gracias a ti. También aquí está conectado Patrick, que se encargó de las gráficas para que saliera todo ahí bien divulgable y bien elegante. También gracias a ti, Patrick, y gracias a toda la comunidad y esperamos verlos y verla en una próxima clase magistral. Saber que en ese sentido tenemos muy considerado siempre al CIM, que yo soy parte de ese grupo también, pero si alguno o alguna de ustedes quiere aprovechar este espacio, la universidad les genera este espacio donde ustedes puedan venir a conversar sobre lo que están haciendo. Muy interesante sería ver eso de biología. Efectivamente estamos en una carrera que es multidisciplinar, que es Pedagogía en Educación General Básica, así que sería interesante quizá por ahí escuchar eso, sería muy lindo,
para que efectivamente lo reconocieran. Así que abierta, yo voy a seguir participando, obviamente siempre del SIM, pero también abierta la posibilidad que el día de mañana, si se quieren acercar y compartir lo que están haciendo para recibir las retroalimentaciones de nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales, pues está a disposición de ustedes. Cuenten con ello, esta es una casa que quiere ampliarse y quiere ser centro de información y divulgar información a la vez. Así que muchas gracias, Nuria, de verdad, muchísimas gracias por lo que hiciste hoy día y espero que nos volvamos a ver pronto en alguna ocasión futura acá y ya sabemos dónde nos vamos a ver en el CIM. A vosotros. Que estén muy bien, que tengan bonito día y pronto les voy a mandar. Y lo último es que les va a llegar un correo con una encuesta que es de satisfacción sobre la actividad. Si es que no les llega porque están por invitados de alguien más, me avisan o le escriben a alguien, pero yo les voy a enviar, por ejemplo, a Nuria, tengo correo Mónica, de María, de casi la mayoría acá. Si no los tengo, una encuesta de satisfacción donde pues a nivel institucional es lo único que se requiere para este tipo de actividades. Yo se las voy a enviar. Que tengan un bonito día. Una bonita tarde o una bonita noche. Chao, chao. Obrigada. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.